Bienvenidos a la quinta clase de este seminario online. Cómo se organiza la información lingüística en oraciones, una introducción al estudio de la estructura informativa. En esta clase vamos a estar discutiendo, como dice el título, cómo se expresa la estructura informativa en lenguas romances. Vamos a hacer algunas importantes generalizaciones acerca de la expresión de la estructura informativa en esta familia lingüística. Como sabrán, la familia romance es ese conjunto de lenguas que se deriva del latín vulgar. Acá tienen una lista no exhaustiva de esas lenguas y un pequeño mapa tomado de Walsh que muestra la distribución de estas lenguas. La lista incluye el asturiano, catalán, español, francés, gallego, italiano, ladino, moldavo, occitano, portugués, provenzal, romanche, rumano, sardo y, de modo muy importante, los dialectos de cada una de estas lenguas. Esta lista es bastante acotada, si se quiere, porque, bueno, ustedes saben cómo funciona el tema de determinar qué es una lengua y qué es un dialecto. Es una cuestión más de poder que de, parámetros puramente lingüísticos. Por ejemplo, consideren el italiano. Lo que estamos hablando de italiano cuando podríamos reconocer en aquello que llamamos italiano un conjunto de dialectos que muchas veces no son totalmente inteligibles entre sí. La anécdota es que si uno viaja en Italia y se mueve 5 kilómetros de un pueblo a otro, el dialecto que va a hablar el pueblo de al lado es totalmente diferente al dialecto del primer pueblo. Así que, ¿cuál es el parámetro para decir que estos son dialectos y no lenguas? Bueno, el parámetro, como saben, es más sociopolítico que lingüístico. En fin, tienen la distribución. Ven que la distribución es abarca básicamente Europa, pero también por cuestiones extralingüísticas pasa que en América terminamos hablando algunas de estas lenguas, y por eso esta clase es en español. Pero también en América vamos a encontrar gran número de hablantes de francés, del dialecto americano de francés, y portugués, particularmente el dialecto hablado en Brasil. Esto sin mencionar que hay comunidades más pequeñas que, hablan en particular algunos de estos dialectos. Podemos encontrarlos a lo largo del continente. ¿Ok? Vamos a utilizar en esta clase datos de estas lenguas para hacer algunas generalizaciones con respecto al funcionamiento de la estructura informativa en esta familia lingüística en particular. Vamos a discutir algunas cosas que ya introdujimos en clases pasadas y las vamos a profundizar en base a datos tomados de otras lenguas de la familia romance. Hay una observación importante que vamos a tomar como guía, si se quiere, en la clase de hoy, que la voy a tomar literalmente de Poleto y Bocci, pero es algo que se sostiene a nivel general en el estudio de la estructura informativa para las lenguas romances, y es que las lenguas romances manifiestan su estructura informativa a nivel posicional. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura informativa muchas veces va a alterar el orden de palabras canónico de una determinada lengua, y la alteración va a estar dada por una marginalización de ciertos constituyentes que portan cierto tipo de valor informativo. ¿Qué quiero decir marginalización? Bueno, básicamente lo que tienen ahí en la cita de 1. Vamos a tomar un constituyente de la oración, si tiene determinado valor informativo, y lo vamos a cambiar de posición, lo vamos a poner, si se quiere, en la periferia izquierda de la oración o en la periferia derecha de la oración. Y acá utilicé el término periferia, pero a lo largo de la clase voy a hablar de márgenes, que es un término que no va a ser ambiguo con respecto a otra cosa que vamos a estar hablando más adelante, que es el tema de la periferia izquierda. La periferia izquierda es un término técnico, un término teórico que designa un cierto tipo de teoría con respecto a la organización de la información en la oración. No vamos a estar discutiendo esa teoría hoy, simplemente vamos a hacer una observación muy superficial que podemos resumir en el esquema de 2. Donde podemos tener una oración. Básicamente tenemos la predicación de nuestra oración, la cláusula, el contenido, semántico de nuestra oración, y podemos reconocer dos márgenes. Si se quiere, el margen izquierdo, que es aquello que precede a
bueno, el mensaje que estamos transmitiendo, y el margen derecho, que es aquello que viene después del mensaje que estamos transmitiendo. ¿Okay? Simplemente estamos hablando de, a nivel muy topológico, si se quiere, distinguir dos márgenes en la estructura oracional. Y esto no tiene ninguna implicación teórica todavía. No estamos diciendo que el margen izquierdo se corresponda con un objeto lingüístico real, sino que simplemente lo estamos apuntando a que pasan cosas al principio de la oración. Y con margen derecho estamos apuntando al hecho de que pasan cosas al final de la oración. ¿Okay? Más adelante vamos a abordar teorías más específicas acerca de, bueno, a qué se debe que el margen izquierdo tenga las propiedades que tiene y a qué se debe que el margen derecho tiene las propiedades que tiene. ¿Okay? Pero por ahora esto es a nivel puramente descriptivo, no estamos dando teoría todavía, aunque un par de cosas vamos a mencionar a nivel descriptivo también. ¿Okay? Este es básicamente lo que vamos a estar discutiendo hoy, el margen izquierdo de la oración y el margen derecho de la oración en las lenguas romances. Lo que se observa es que van a pasar un conjunto de cosas en el margen izquierdo de la oración, ciertas construcciones se van a dar con respecto al margen izquierdo de la oración que están relacionados con la estructura informativa, y también va a haber otros en el margen derecho de la oración que también van a tener un correlato fuerte con la estructura informativa. Pero sobre todo el lado izquierdo es un poco más rico, si se quiere. Con respecto al margen izquierdo de la oración, vamos a estar hablando de la construcción de dislocación a la izquierda con clíticos, que es una construcción que ya mencionamos en nuestra introducción de las categorías de análisis a nivel de la estructura informativa, cuando abordamos oraciones del español. Ya mencionamos esta construcción y la vamos a ver en mayor detalle. Vamos a ver algunas propiedades de la construcción en comparación, comparando datos del español y de otras lenguas romances. También vamos a estar refiriéndonos a aquello que introdujimos como tópicos vinculantes. En inglés se conocen como hanging topics y en la bibliografía hispánica más tradicional lo pueden encontrar como temas vinculantes. Vamos a ver cuáles son sus propiedades y los vamos a comparar entre distintas lenguas romances. Y el tercer tipo de construcción referido al margen izquierdo de la oración que vamos a tratar es aquello que se denomina focus fronting. ¿Okay? Eso con respecto al margen izquierdo. Como les dije, también vamos a estar hablando del margen derecho. También van a pasar algunas cosas en el margen derecho con respecto a la estructura informativa. Ciertos constituyentes, dependiendo de su valor informativo, se van a tender a agrupar en el margen derecho. Así que vamos a terminar hablando de algo que se denomina foco bajo, que ya voy a explicar qué quiere decir esto de bajo. Y vamos a hablar también de dislocación a la derecha, que bien, es un tema bastante interesante. Como les dije antes, para discutir todos estos fenómenos vamos a estar utilizando datos del español. Vamos a enriquecer un poco, si se quiere, la discusión que tuvimos en clases pasadas con respecto a estas construcciones. Creo que no las mencionamos todas, creo que las del margen derecho no han sido mencionadas todavía, o al menos no hablé del foco bajo en esos términos todavía. Pero bueno, la idea es extender el dominio empírico de cada una de estas construcciones, cuáles son las propiedades que estas construcciones manifiestan en distintas lenguas romances y hacer algunas generalizaciones con respecto al funcionamiento de la estructura informativa en las lenguas romances en general. ¿Ok? Bien, empecemos con la dislocación a la izquierda con clíticos, también llamada en inglés clitic left dislocation, y hay algunos otros términos que son similares porque, bueno, no es tan fácil traducir clitic left dislocation. La construcción básicamente tiene la forma que ustedes ven acá en 3. La idea es que vamos a tener un constituyente que se interpreta como tópico oracional, algunos de los valores de tópico que introducimos en la clase. En la clase, creo que en la tercera, estuvimos hablando de tópicos contrastivos, estuvimos hablando de aboutness topics. En este momento no vamos a retomar esa distinción tan claramente, vamos a hablar de tópicos a nivel general con respecto a los elementos dislocados a la izquierda de un clítico. Y lo vamos a tener este elemento en el margen izquierdo de la oración. Dentro del predicado, dentro de lo que podríamos llamar el sintagma verbal, lo que vamos a encontrar es una suerte de correlato de este elemento topicalizado, una, si se quiere, repetición de cierta información de este constituyente desplazado a la izquierda, y esta información va a estar realizada en un clítico. ¿Okay? Básicamente esto es lo que se denomina
también, no con respecto especialmente a esta configuración, pero este es un subcaso de lo que se denomina doblado de clíticos. Tenemos un sintagma que cumple una cierta función gramatical y ese sintagma se encuentra doblado por un clítico que en apariencia cumple la misma función gramatical. Por ejemplo, tenemos un sintagma nominal que funciona como objeto directo y también tenemos un clítico que funciona como objeto directo. Podemos tener un sintagma nominal objeto indirecto y también vamos a tener un clítico que funciona como objeto directo en esta oración. ¿Ok? Acá tenemos un par de ejemplos, como les dije recién. La construcción en español está restringida a objetos directos y objetos indirectos, que son básicamente los contextos en los cuales encontramos clíticos en nuestra lengua. Así, por ejemplo, tenemos 4a, la oración a Eliana, creo que la vi la semana pasada. Tenemos el nominal Eliana con la marca de objeto acusativo a en el margen izquierdo de la oración. Y dentro de la oración, dentro de la predicación, encontramos el clítico la, que refiere a Eliana. Y noten que tiene que haber concordancia, si se quiere, llamémoslo concordancia de género y número entre el clítico y el elemento que desplazamos a la izquierda. A Eliana la vi, no podemos decir a Eliana lo vi, ni a Eliana las vi, ¿ok? Tiene que haber una relación de concordancia entre los rasgos del clítico y los rasgos del nominal que está en la periferia izquierda. ¿Okay? Noten que en este caso tenemos una relación a bastante distancia porque lo que tenemos acá es una oración subordinada. La vi la semana pasada, que está subordinada al verbo creer. Y aún así podemos tener la relación de la construcción de dislocación a la izquierda con clíticos. No importa que el clítico esté en una oración subordinada, el clítico puede relacionarse con el sintagma nominal que aparece a la izquierda de la oración. Bien, veamos otro ejemplo. A Cosmo quiero regalarle una mesa de café. Es un ejemplo bastante similar al anterior. En este caso lo que tenemos es un llamado verbo de control y tenemos una cláusula de infinitivo, regalarle una mesa de café, que tiene un clítico le, que funciona como objeto indirecto en esta construcción, y este objeto indirecto, dije directo primero, es indirecto, y este objeto indirecto refiere al sintagma nominal Cosmo, que tiene la marca de dativo a, y funciona también como objeto indirecto con respecto a esta cláusula de infinitivo. Se cumplen las mismas propiedades que para la construcción pasada. Le tiene que estar en singular si estamos hablando de Cosmo, un individuo singular. No podemos decir a Cosmo quiero regalarles una mesa de café. Bien. Y en este caso también tenemos una relación bastante distancia porque lo que tenemos es una cláusula subordinada que contiene un clítico que se relaciona con un elemento que está en la periferia de la oración matriz. Bien. Es interesante notar que algunos autores han propuesto que los sujetos preverbales en lenguas pro-drop funcionan de modo similar a cómo funciona la construcción de dislocación de clíticos. En la clase anterior estuvimos discutiendo la teoría de pro, la idea de que cuando tenemos una oración con sujeto tácito, ese sujeto tácito es en realidad un pronombre que no tiene realización fonológica y lo llamamos pro, y ese pronombre nulo pro tiene ciertas restricciones para aparecer en algunos contextos y básicamente tenemos algunas reglas que dicen dónde puede aparecer y dónde no puede aparecer. Y con respecto al español, esas reglas predicen que puede aparecer únicamente como sujeto de verbos flexionados. Esa es una teoría con respecto a lo que es un sujeto nulo. Disculpen. Hay una teoría un poco más tradicional que dice que en la construcción, cuando tenemos un sujeto tácito, no tenemos ningún pronombre de sujeto que no se pronuncie. Lo que tenemos es que la desinencia verbal tiene rasgos de persona y número que, comillas, funcionan a modo de pronombre. Básicamente la desinencia verbal sería el sujeto de esa oración. El problema con ese tipo de teorías es, bueno, ¿qué hacemos si la desinencia verbal es el sujeto realmente? ¿Qué hacemos con oraciones en las cuales tenemos un sujeto, como puede ser 5? O sea, si la desinencia verbal es la O de compró, el sujeto verbal, perdón, es la desinencia O, ¿qué función sintáctica le asignamos a Eliana? Porque en esta oración tendríamos dos sujetos. Y lo que se puede decir, lo que se ha sostenido para mantener este análisis de los sujetos nulos, es que, bueno, esto en realidad no es otra cosa que algo muy parecido a la dislocación con clíticos a la izquierda. La O sería una especie de elemento pronominal, ¿sí?
y lo que hace es habilitar que aparezca un elemento nominal, en este caso el liana, en el margen izquierdo de la oración y que, bueno, estos dos elementos cumplan la misma función sintáctica. En el caso de 4, esa función sintáctica es objeto directo, en el caso de 4b, esa función sintáctica es objeto indirecto, y en el caso de 5, esa función sería sujeto. ¿Ok? Bien, esa es una aplicación que tiene, si se quiere, una generalización que se puede aplicar con respecto a la construcción de dislocación a la izquierda con clíticos, y se puede extender esta construcción para explicar cómo funcionan los sujetos preverbales. Claro que todavía queda el problema de explicar los sujetos postverbales, y esta teoría plantea otros inconvenientes, pero bueno, es una manera de ir avanzando con la descripción de la fenomenología de los sujetos nulos. ¿Ok? La construcción esta de dislocación de clíticos, dislocación con clíticos, se manifiesta en otras lenguas romances. Acá tenemos dos ejemplos, uno es del portugués europeo. Básicamente tenemos la oración de 6, la sopa comió la Paulo, donde tenemos el nominal la sopa en la periferia izquierda de la oración, en el margen izquierdo, y dentro de la oración tenemos un clítico a que dobla la función sintáctica de la sopa, ambos son objeto directo, y en fin, tenemos una construcción de dislocación a la izquierda con clíticos. Lo mismo tenemos en el ejemplo de 7 en rumano. Lo que tenemos es un sintagma nominal en el margen izquierdo. Ese sintagma nominal es el nombre propio ion, que tiene una marca P, que es básicamente el equivalente rumano a nuestra A de acusativo. Esto es una marcación diferencial de objeto. Y dentro de la oración tenemos el clítico l, en este caso, que corresponde a nuestro lo. Y la construcción sería básicamente algo así como Ion lo vi. Lo conocí, perdón. En otras lenguas no se observa la restricción que tenemos en español de que únicamente podemos tener dislocación con clíticos con objeto directo y objeto indirecto. Porque en otras lenguas, como en italiano, como podemos ver en 8, tenemos clíticos que en este caso funcionan con una especie de mezcla entre lo que sería un pronombre personal y una preposición. Por ejemplo, en este caso, a Gianni, que aparece a la izquierda de la oración, se encuentra doblado con el clítico gli, cuyo equivalente básico en español sería la combinación de la preposición a y el pronombre el o lo, para ponerlo en términos de un clítico. La traducción de esto sería algo así como: no he hablado con Gianni todavía. Noten que nosotros no podemos tener una dislocación con clítico con el sintagma preposicional con Gianni a la izquierda de la oración. Pero en italiano sí se puede tomar el sintagma preposicional a Gianni, ponerlo en la periferia izquierda de la oración y doblarlo dentro de la oración con el pronombre preposicional gli. Ok. Con el clítico preposicional gli, para ser más exactos. Esta construcción la vamos a ver recurrentemente en los ejemplos que vamos a ver más adelante. Podemos tener dislocación de clíticos, dislocación con clíticos con constituyentes que no son un objeto directo o indirecto. Bien, pregunta. Si la construcción con dislocación con clíticos manifiesta un constituyente a la izquierda de la oración, ¿cómo llegó ese constituyente a la izquierda de la oración? Parece una pregunta un poco abstracta, pero vamos a ver que esta pregunta abstracta lleva a discutir interesantes propiedades de las construcciones que se realizan en la periferia izquierda de la oración. Básicamente tenemos dos opciones para postular de dónde sale este nominal dislocado que aparece a la izquierda. La primera es simplemente suponer que nosotros tenemos una oración, por ejemplo tenemos un objeto directo que se genera en una posición de objeto directo justo después del verbo, y lo que hacemos es aplicar una operación de movimiento sintáctico que toma este constituyente, lo pone en el margen izquierdo de la oración y luego introduce, si se quiere, un clítico como para mostrar que se realizó este tipo de movimiento, esta operación de movimiento. ¿Ok? Esta es una potencial explicación, es algo que podríamos llegar a decir, simplemente que el elemento cambia de posición dentro de la estructura oracional. Y vamos a oponer este tipo de explicación a una explicación que se quiere es incluso más intuitiva,
que es suponer que los elementos que aparecen en el margen izquierdo de la oración simplemente se generan en esa posición. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros formamos nuestra oración, la completamos, y adentro de nuestra oración tenemos un clítico, como por ejemplo lo, y cuando nuestra oración ya está completa, feliz y terminada, lo que hacemos es combinar a esta oración un elemento, pegarle, si se quiere, a esta oración un elemento de tipo nominal por fuera. Este elemento nominal sería extraoracional, no cumple una función dentro de la oración, simplemente sirve como antecedente para la referencia anafórica del clítico que tenemos dentro de la oración. ¿Okay? O sea, no tenemos una relación de carácter sintáctico entre este elemento dislocado y, si se quiere, el verbo dentro de la oración. Lo que tenemos es una relación de carácter anafórico entre el clítico y, bueno, este elemento dislocado. Estas son dos potenciales maneras de entender cómo funciona la dislocación con clítico. Y vamos a ver que los datos nos van a apuntar a elegir una de las dos. Parece ser que la distinción es bastante abstracta, o sea, ¿cómo podemos saber que un elemento se mueve a la izquierda de la oración versus que el elemento simplemente aparece ahí porque se combina con la oración, es un elemento extraoracional? ¿Cómo podemos distinguir entre mover un elemento desde dentro de la oración hacia, digamos, la orilla de la oración versus simplemente decir que el elemento aparece en la orilla de la oración porque está justamente por fuera? Y lo que vamos a observar es que los elementos que se generan dentro de la oración, suponemos, deberían estar sujetos a reglas sintácticas que se aplican a elementos que, bueno, están dentro de la oración. O sea, si este elemento dislocado forma parte realmente de la oración, este elemento tiene que estar sujeto a principios gramaticales que se aplican a elementos que están dentro de la oración. Si el elemento se genera por fuera de la oración, tenemos que suponer que va a haber ciertos principios que rigen el funcionamiento interno de la oración que no se van a aplicar, bueno, a este elemento dislocado que está por fuera de la oración. ¿Ok? Básicamente lo que vamos a explorar son algunas restricciones y leyes referidas a cómo funciona el movimiento sintáctico en español y otras lenguas. Vamos a ver algunos ejemplos como para entender bien de qué estamos hablando. Noten la oración de 9a, que es totalmente aceptable en español. Dijiste que comiste una pizza anoche. Es una oración que está bien. Y tenemos una oración subordinada en esta oración. Una oración que está subordinada al verbo decir, que es la oración comiste una pizza anoche, que tiene un objeto directo, una pizza. Supongamos que en vez de formar una oración declarativa con esta información, lo que yo quiero es preguntar acerca de lo que una persona comió anoche. O sea, yo no sé que esta persona comió una pizza, yo no sé qué comió esta persona, quiero preguntar acerca de qué comió esta persona. Lo que voy a hacer es, en vez de poner en esta oración el nominal una pizza, lo que voy a hacer es introducir un pronombre interrogativo como qué, y tomar este pronombre interrogativo desde la posición de objeto directo del verbo comer y ponerlo en el margen izquierdo de la oración. Y esto me va a permitir preguntar algo así como 9b, ¿qué dijiste que comiste anoche? No lo dije con la mejor entonación. ¿Qué dijiste que comiste anoche? Tampoco. Pero entienden, esto es una oración, una pregunta bien hecha en español con respecto a qué comió una determinada persona. ¿Ok? Ahora bien, si bien podemos, como en el ejemplo de 9b, tomar un constituyente desde dentro de una oración subordinada y ponerlo en el margen izquierdo de la oración, esta posibilidad no está cuando la oración subordinada cumple ciertas funciones sintácticas. Lo podemos hacer cuando la oración subordinada es un objeto directo, como en 9b, pero no lo podemos hacer aparentemente cuando la oración subordinada funciona como, por ejemplo, un circunstancial. En el caso que vamos a ver ahora, un circunstancial de tiempo. Mira la oración de 10a. Esto es aceptable, esto se puede decir. Viste la película mientras comías una pizza. Es una afirmación, es una oración declarativa que podemos, sin problemas, emitir. Pero supongamos que queremos preguntar con respecto a aquello que comió la persona. Siguiendo el modelo de la oración anterior, lo que deberíamos hacer es tomar el nominal una pizza y reemplazarlo por, bueno, un pronombre interrogativo y ponerlo a la izquierda de la oración. O sea, lo que nosotros deberíamos decir es algo como 10b.
que es totalmente una ensalada de palabras. Esto es algo que ningún hablante del español va a decir porque, bueno, no sé si llanamente no se entiende qué está diciendo. Esto es una oración mal formada en español. Nadie te va a preguntar, ¿qué viste la película mientras comías? Eso no es una oración bien formada en español, por lo que podríamos suponer, a partir de los ejemplos de 9 y de 10, que hay una restricción con respecto a ciertos contextos en los que podemos aplicar movimiento de constituyentes, movimiento sintáctico. Y esa regla es a nivel muy informal la que tenemos a continuación. No podemos sacar una frase desde dentro de un circunstancial, lo que también se conoce como un adjunto. ¿Okay? Tenemos un circunstancial de tiempo en los ejemplos de 10 y lo que yo no puedo hacer es sacar un constituyente desde dentro de este circunstancial de tiempo para formar una pregunta como 10b. ¿Okay? Esta regla que acabamos de postular y que es una regla que está bastante probada a nivel interlingüístico, esto funciona, esto es un fenómeno que se conoce como isla de extracción en la bibliografía, nos va a servir de prueba de diagnóstico para ver si los constituyentes que están dislocados a la izquierda con clítico se mueven o no se mueven. Lo que esperamos es que si el constituyente realmente se está moviendo a la posición que ocupa en el margen izquierdo, ese constituyente debería tener que obedecer la regla que tenemos acá abajo. No podríamos poder mover este constituyente desde dentro de un circunstancial. Si este elemento no se genera dentro de la oración, si este elemento simplemente se pega del lado de afuera de la oración, entonces esperaríamos que este constituyente no esté sujeto a la regla que tenemos acá abajo. Veamos qué pasa. Tomemos la oración de 11a. Dijiste que comiste la pizza anoche, que es una oración buena en español. Y con respecto a esta oración, que es simplemente un objeto directo, tenemos una oración subordinada que funciona como objeto directo, podemos formar, como habíamos visto en los ejemplos de antes, una construcción de dislocación con doblado de clíticos. Podemos decir, la pizza dijiste que la comiste anoche. ¿Ok? La pizza dijiste que la comiste anoche. Una buena oración. En esta oración lo que tenemos es que el nominal dislocado al margen izquierdo, la pizza, está siendo doblado dentro de la oración subordinada por el clítico la, pero además estamos introduciendo un poco de notación analítica, si se quiere. Estamos introduciendo este pequeño espacio que les marco acá para mostrar que estamos asumiendo por ahora que el constituyente la pizza se movió desde la posición a la derecha del verbo comer hasta el margen izquierdo de la oración. ¿Okay? Del mismo modo en que habíamos visto antes que el pronombre interrogativo que se podía mover desde esta posición para formar una pregunta. Ahora bien, la predicción es que si esto que estamos viendo en 11b es movimiento, entonces no deberíamos poder formar una oración con dislocación con clíticos si el clítico correspondiente al elemento dislocado está dentro de un circunstancial, como en el caso anterior. Veamos si esto sucede o no. Tenemos la oración de 12a. ¿Viste la película mientras comías la pizza? Que es una oración que está bien. Lo que deberíamos poder hacer lo que no deberíamos poder hacer si esta construcción se debe a movimiento sintáctico es tomar el constituyente de la pizza, ponerlo a la izquierda de la oración y simplemente introducir un clítico dentro del circunstancial de tiempo. O sea, deberíamos tener lo que tenemos en 12b. Deberíamos poder decir algo así como: la pizza viste la película mientras la comías. Lo cual, a mi noble saber y entender, es una ensalada de palabras. La pizza viste la película mientras la comías. La pizza viste la película mientras la comías. No, esto no es una oración del español. Como pueden ver entonces, la regla que vimos antes de que no se puede extraer ningún constituyente a través de movimiento desde un circunstancial, se aplica a la construcción de dislocación con clíticos. Por tanto, tenemos que asumir que la construcción con dislocación con clíticos se debe a movimiento de un constituyente desde dentro de la oración hasta la periferia, hasta el margen izquierdo de esa oración. Y también la introducción de un clítico en la, cláusula donde fue generado este constituyente. Ok. Pasemos a lo siguiente. Esta restricción, la restricción de
mover el constituyente desde dentro de un circunstancial al margen izquierdo de la oración no es algo que solamente se vea en español, no es una restricción específica del español, sino que la vemos en las construcciones de dislocación con clíticos a nivel interlingüístico en las lenguas romances. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de 13 del italiano, en donde no podemos extraer el nominal la casa, es un sintagma. No, es un locativo, es a casa, es un locativo, no lo podemos extraer desde dentro de la subordinada, desde el circunstancial de tiempo antes que fuera a casa, y no lo podemos doblar con el pronombre chi. ¿Okay? Esto también permite suponer, lleva a conjeturar que en italiano la construcción de dislocación con clíticos se genera a partir de movimiento de, en este caso, el sintagma preposicional a casa, desde dentro, se debería formar con movimiento desde dentro de la oración subordinada, pero no se puede formar porque, bueno, este constituyente es un circunstancial y tenemos una regla en nuestra gramática que dice no saques cosas desde dentro de un circunstancial. Vamos a encontrar más datos apoyando esta generalización. La generalización es que la construcción de dislocación con clíticos en las lenguas romances parece estar generada a partir de movimiento sintáctico. Podemos encontrar patrones similares en catalán, por ejemplo. En catalán no podemos tener una construcción con dislocación con clíticos, extrayendo en este caso un adjetivo desde dentro de un circunstancial de modo. Esto sería algo así como María va a salir de la universidad sin ser inteligente. No podemos en este caso extraer del circunstancial de modo sin ser inteligente el adjetivo inteligente y ponerlo a la izquierda de la oración. ¿Okay? Esta restricción también muestra que en catalán la construcción de dislocación con clíticos se debe a una operación de movimiento sintáctico. ¿Okay? Hay sin embargo excepciones. Vamos a ver que en algunas lenguas, en particular una, la construcción de doblado de dislocación con clíticos parece ser insensible a la regla que vimos antes. O sea, podemos tener un elemento dislocado a la izquierda de la oración que se relaciona a un clítico dentro de un circunstancial. En este caso, un circunstancial de tiempo como en nuestros ejemplos originales del español. Esta es una generación del francés, son datos de Descartes 2007. Aparentemente esto está bien. Y la construcción parece requerir un análisis, dice Descartes, en la cual no hay una relación de movimiento entre, bueno, les autres, perdonen mi francés, y el circunstancial de tiempo. O sea, en esta construcción no es que estamos tomando el nominal los otros y moviéndolo desde dentro del circunstancial de tiempo hacia el margen izquierdo. Lo que hacemos simplemente es aplicar la otra técnica, la otra manera de generar este tipo de estructuras. Lo que estamos haciendo es formar una oración que tiene adentro el clítico les, y luego cuando terminamos de formar la oración, es básicamente la estructura que estoy describiendo acá. Cuando terminamos de formar oración, pegamos por fuera de la oración un sintagma nominal que va a servir de antecedente para ese clítico que tenemos adentro de la oración. ¿Okay? No hay una dependencia sintáctica entre los otros y el circunstancial de tiempo en este caso, sino que simplemente hay una referencia de carácter anafórico entre el pronombre clítico les y el sintagma nominal que aparece a la izquierda. Y tengan en consideración que las relaciones de carácter anafórico no están sujetas a reglas, a principios de gramática oracional. Hay algunos principios de gramática oracional que restringen las maneras en que podemos referir a un nombre con un pronombre, pero por lo general si tenemos un nombre dentro de una oración y un pronombre dentro de otra oración, la correferencia es posible. O sea, no hay principios gramaticales dentro de la oración que restrinjan a qué puede apuntar tu pronombre fuera de esa oración. Yo puedo decir algo así como ayer compré la pizza, la comimos hoy. Y el pronombre la, en la segunda oración, refiere al constituyente la pizza que mencioné en mi primera oración. Los elementos están en oraciones distintas y sin embargo puedo establecer una relación anafórica entre ellos. Del mismo modo puedo establecer una relación anafórica entre los otros y les en 15 sin necesidad de que los otros tengan una relación de carácter sintáctico, sin que los otros tengan una función sintáctica dentro de esta oración. ¿Ok? Bien, pasemos a lo siguiente.
La construcción de dislocación con clíticos no necesita necesariamente que el constituyente se mueva al margen izquierdo de toda la oración matriz. Podemos tener dislocación con clíticos dentro de la oración subordinada en sí misma. O sea, en vez de, por ejemplo, poner el nominal acosmo en el margen izquierdo de la oración matriz, la oración principal, yo lo puedo simplemente poner en el margen izquierdo de esta oración subordinada que no lo vi ayer. Y puedo decir algo así como, creo que a Cosmo no lo vi ayer. Noten que a Cosmo, el constituyente Cosmo, debería generarse o debería aparecer en el orden canónico de constituyentes a la derecha del verbo ver. Esa es la posición del objeto directo en español. Sin embargo, lo que estamos viendo es que aparece a la izquierda de toda esta oración subordinada y está siendo doblado con el clítico lo. O sea, la dislocación con clíticos en español no necesariamente tiene que ser al margen izquierdo de toda la oración. Puede estar relativizado esto a las oraciones subordinadas. Y esta es una propiedad que vamos a encontrar básicamente a rajatabla en las diversas lenguas romances. Tenemos en 18 un ejemplo del sardo. El verbo principal es natu, es básicamente decir, y luego tenemos la oración subordinada que la carta ya la mandó. Y en este caso la carta, en vez de estar en la posición de objeto del verbo mandar, en vez de aparecer en esta posición a la derecha del verbo mandar, lo que tenemos es que aparece a la izquierda de toda la subordinada, justo después del subordinante del complementante, y que está siendo doblado por un clítico que está pegado al verbo finito. O sea, tenemos una construcción de dislocación con clíticos dentro de la oración subordinada. Lo mismo podemos encontrar en italiano. En este caso, una oración, una cláusula relativo. Lo que tenemos en 19 no es una oración completa, simplemente es un sintagma nominal, la única persona, que dentro de su estructura tiene otra oración, la cláusula relativo. La traducción de esto sería algo así como la única persona que a Jenny nunca le hizo un favor. Y lo que tenemos en esta oración es que dentro de la oración relativa, dentro de la subordinada relativa, Gianni aparece justo después de el pronombre relativo que, en vez de aparecer a la derecha del verbo que, lo selecciona. En este caso, sí, no, este es un objeto indirecto. Nunca le he hecho un favor a Gianni. Entonces sí, se esperaría que a Gianni aparezca a la derecha del verbo hacer en este caso. Hacer un favor a. Sí. Pero en cambio lo tenemos en la periferia izquierda de la oración subordinada y lo tenemos doblado con el clítico gli, ¿okay? Que, como dijimos antes, es un clítico que incorpora tanto clítico y preposición. Estos datos también apoyan la idea de que la construcción de dislocación con clíticos se genera a partir de un constituyente que tiene una función dentro de la oración y que no simplemente se pega por fuera de la oración, porque no esperaríamos encontrar constituyentes que se peguen por fuera de la oración justamente en medio de toda la estructura. Esto lo podemos hacer porque en este caso el constituyente a Gianni se genera dentro de la oración subordinada y lo podemos mover a la izquierda de la oración subordinada. Si a Gianni fuera un elemento extraoracional, este elemento extraoracional debería formarse fuera de toda la oración matriz, debería estar ajeno a la sintaxis oracional de esta oración. Y esto es algo que nos permite ver que estos elementos tienen una función dentro de la oración y no simplemente se pegan por fuera. Los elementos dislocados con clíticos pueden, comillas, apilarse en el margen izquierdo. O sea, no necesariamente podemos tener uno, también podemos tener dos, como en los casos de 20 y 21. ¿Okay? Esto lleva a la conclusión un poco rara de que podemos tener más de un tópico por oración, que es un poco extraño considerando la definición tradicional de tópico. O sea, nosotros definimos tópico en las clases anteriores como aquello de lo que trata la oración. Si tenemos dos elementos dislocados con clíticos, significa que tenemos dos tópicos y por tanto tenemos una oración que trata acerca de dos cosas distintas. Vamos a ver luego que diversos autores tratan de distinguir los valores tópicos de estos constituyentes. La idea es que cuando tenemos más de un tópico, estos tópicos son de distinto tipo.
Pero bueno, vamos a dejar eso para más adelante y vamos a ver lo que está sucediendo en la oración de 20, por ejemplo. En 20 tenemos dos críticos dentro de la oración, el crítico se y el crítico lo, y cada uno de ellos habilita un constituyente nominal en el margen izquierdo de la oración. El pronombre se habilita el objeto indirecto cosmo, el pronombre lo habilita al objeto directo el libro. Y así es como tenemos el libro a Cosmo no se lo di yo, que es una buena oración en español, como habrán notado. Bien, del mismo modo podemos apilar elementos dislocados a la izquierda con clíticos en italiano. En italiano podemos tener Gianni en el margen izquierdo, podemos tener Carlo en el margen izquierdo y dentro de la oración tener un clítico que se corresponda con cada uno de ellos. ¿Ok? Además de que se pueden apilar, el orden de estos elementos no es fijo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo más de un tópico a la izquierda de la oración, no necesariamente va a venir, por ejemplo, el objeto directo primero y el objeto indirecto después. Lo que puedo hacer es cambiar el orden de estos elementos. Por ejemplo, en vez de tener como en 20 el libro a Cosmo no se lo di yo, puedo tener a Cosmo el libro no se lo di yo. Noten que la opcionalidad en el orden se da con respecto a los elementos que están a la izquierda de la oración y que no puedo alterar el orden de los clíticos dentro de la oración. El orden de los clíticos está fijado por reglas de la gramática que no tienen que ver con la estructura informativa. Lo mismo podemos hacer en italiano. En vez de tener a Gianni, Carlo, la, lo que tenemos es 23 es Carlo a Gianni, la. ¿Ok? En otras palabras, no hay un orden fijo, no hay un orden determinado para las relaciones de precedencia entre los elementos dislocados a la izquierda con clíticos. Bien, eso es suficiente por ahora para la construcción de dislocación con clíticos. Vamos a hablar de otra construcción que se da en el margen izquierdo de la oración y que también involucra tópicos. Y esta es la construcción de los tópicos vinculantes que también vimos hace un par de clases con respecto al español. Lo que dimos para esta construcción en esa clase es una definición como la que tenemos en 24. Los tópicos vinculantes o hanging topics serían tópicos externos a la oración que cambian o reorientan el tema de la conversación y suelen estar encabezados por cierto tipo de locuciones preposicionales como con respecto a, en cuanto a, hablando de, y luego tiene una pequeña pausa y después viene la oración. ¿Ok? Acá la parte que nos va a importar mucho es lo que tenemos marcado acá en rojo, externos a la oración. Porque esto lo que sugiere es que en vez de tener un análisis en el cual nosotros generamos el tópico vinculante dentro de la oración y lo movemos al margen izquierdo de la oración, estas construcciones van a tener el otro tipo de análisis. El análisis en el cual nosotros simplemente formamos la oración. Esta oración adentro va a tener algún tipo de pronombre o algún tipo de elemento anafórico. Y luego nosotros simplemente a esta oración por fuera le vamos a pegar aquello que nosotros denominamos un tópico vinculante. Le vamos a pegar un elemento que contenga un sintagma nominal que sirva de antecedente para el elemento de carácter pronominal que tenemos dentro de nuestra oración. ¿Cómo podemos reconocer estas estructuras? Bueno, tienen propiedades bastante bien definidas, aunque a veces va a costar distinguirlas dependiendo de lo que pase. Estas estructuras, por ejemplo, no requieren tener un clítico dentro de la oración. Si bien podemos tener un tópico vinculante con un clítico dentro de la oración, y esto llevaría en algunas situaciones a confundirlas con construcciones de dislocación con clíticos, los tópicos vinculantes pueden tener dentro de la oración un pronombre personal pleno como el pronombre él, que en este caso funciona como término de la preposición con. ¿Okay? Podemos decir en español, en cuanto a Cosmo, Eliana habló con él ayer. Y el análisis básico para esta oración sería el que tenemos en 25. Nosotros lo que haríamos sería formar la oración, Eliana habló con él ayer, formamos esa oración y lo que luego hacemos es pegar, si se quiere, el constituyente en cuanto a Cosmo a la izquierda de esta oración, justo afuera de la oración, para darle algún tipo de referente al pronombre él. Bien. Y esta construcción tiene el valor a nivel discursivo de reorientar o cambiar el tema de la conversación, tal y como vimos acá arriba en la definición. Podemos tener otros tipos de elementos introduciendo este tópico vinculante.
Podemos decir algo así como, hablando de pescado, me gusta el salmón. En donde estamos introduciendo en nuestro tópico vinculante el nombre pescado, que encuentra un correlato dentro de la oración que no es, en este caso, un elemento pronominal, sino más bien una palabra, un nombre que está relacionado léxicamente a pescado. O sea, salmón es un tipo de pescado. Básicamente, esta oración tiene el significado de, hablando de esta clase, los pescados, me voy a referir a una clase, a un elemento, a un miembro de esta clase en particular, los salmones, y voy a decir que estos salmones me gustan. ¿Okay? También esto permite, también el uso de este tipo de expresiones hablando de pescado, me permite reorientar el tema de la conversación y fijarlo en un tema más específico, como en este caso, salmón. Bien. Como pueden ver en este caso, esto es totalmente inconfundible con respecto a una dislocación con clíticos, porque no podemos tener dislocación con clíticos sin tener un clítico. El salmón no es un clítico, así que en este caso no tenemos ninguna duda en analizar esta construcción como una construcción de tópico vinculante. Y en realidad el mayor problema para distinguir estas construcciones de las construcciones de dislocación de clíticos no se dan con respecto a oraciones de, por ejemplo, 26a y 26b, en donde tenemos un elemento de tipo preposicional, una locución de tipo preposicional introduciendo nuestro nominal. El uso de este tipo de locuciones como en cuanto a, hablando de, con respecto a, es totalmente opcional. O sea, nosotros podemos introducir nuestro tópico vinculante utilizando estas expresiones, pero no es totalmente necesario. Yo puedo simplemente poner mi nominal al principio de la oración y eso va a funcionar como un tópico vinculante. Aunque también va a ser un poco menos claro cuál va a ser la función de este elemento que estoy introduciendo en el margen izquierdo. Pero por ejemplo podemos decir cosas como 26c. El diputado Carrasco, prefiero no hablar de ese individuo. En donde se entiende que el diputado Carrasco es el tema de conversación del que va a tratar la oración, y yo no estoy volviendo a mencionar al diputado Carrasco con un clítico ni con un pronombre, sino que en este caso estoy utilizando un epíteto, ese individuo. Bien. Es en oraciones como las de 26, en las cuales vamos a encontrar ambigüedad entre una oración que tenga dislocación con clíticos y una oración que tenga un tópico vinculante. Porque si en una oración como 26c el correlato anafórico dentro de la oración fuera un clítico, esto sería muy parecido a una oración con dislocación con clíticos. Así que vamos a tener algunos casos en los cuales vamos a tener una especie de ambigüedad. Bien, la construcción de tópico vinculante no solamente está en español disponible, sino que la podemos encontrar en diversas lenguas romances. El ejemplo de 27 muestra que lo podemos hacer en catalán, por ejemplo. En este caso lo que tenemos es el tópico vinculante la María, sin ningún tipo de locución preposicional, introduciéndolo simplemente el nominal la María, que está siendo referido dentro de la oración por el nominal, esa mala pieza, esa mala persona, ese mal individuo será. En estos ejemplos no estoy introduciendo la glosa final porque es bastante simple entender el significado de la oración simplemente mirando las glosas individuales de cada palabra. Entonces, la María, en cambio, todos hablan mal de esa pieza, de ese personaje, de esa persona. Tenemos un epíteto ahí en pieza. Bien. Tenemos ejemplos en otras lenguas. El ejemplo de 28 del francés. Esto es básicamente Pierre, ese idiota no se ocupa de su auto correctamente, que exactamente lo mismo podemos llegar a decir en español. Y tenemos el ejemplo del 29 del italiano, donde tenemos una expresión que básicamente significa algo así como en lo que concierne al revólver. O sea, esto es en lo que concierne al revólver. En lo que concierne al revólver, de seguro Enzo lo había heredado. En donde tenemos una expresión, una locución preposicional que introduce nuestro tópico vinculante. El tópico vinculante es el nominal, el revólver en este caso. Esta es la expresión nominal que estamos introduciendo, la cual está siendo referida con el pronombre lo, en este caso, en la glosa que tenemos del español. Ok. Y nuevamente, como dijimos, no tenemos una relación sintáctica entre ninguno de estos elementos
y el interior, si se quiere, de la oración es simplemente una relación anafórica. Estos elementos son constituyentes que se pegan en el margen derecho de la oración una vez que la oración ya está formada, si se quiere, y luego tenemos dentro de la oración un elemento pronominal que apunta a ellos. Bien, ¿cómo sabemos que ese es el análisis correcto? Porque podemos aplicar nuestro test para ver si hay restricciones con respecto al movimiento sintáctico. El que tenemos en 12 es básicamente el ejemplo que hemos visto antes. O sea, podemos decir en 12a, viste una película entera mientras comías la pizza. Eso está perfecto. Pero no podemos formar una oración con dislocación con clíticos a la izquierda a partir del nominal la pizza. ¿Por qué? Porque el nominal la pizza está dentro de un circunstancial de tiempo y dijimos que hay una regla que dice no saques nada a partir del movimiento sintáctico desde dentro de tus circunstanciales. No puedes mover nada desde dentro de un circunstancial a una posición fuera del circunstancial. O sea, no podríamos decir 12b, y de hecho no podemos decirlo, porque si yo digo la pizza, viste una película entera mientras la comías, eso no es una buena oración del español. Veamos lo que pasa con tópicos vinculantes. Arrancamos básicamente de una oración idéntica. Vamos a ponerla en primera persona para que sea un poco más fácil. Es como que estoy hablando yo. Se puede decir algo así como: vi una película entera mientras comía la pizza. Eso está bien. Veamos qué pasa si yo agrego un tópico vinculante y intento referir a la pizza dentro con una expresión anafórica. Hablando de la pizza, vi una película entera mientras la comía. A mí me suena mucho mejor que la oración de 12b. Hablando de la pizza, vi una película entera mientras la comía. Notarán que es mucho más aceptable esta oración en 30b que la que habíamos dado previamente en 12b. Lo que muestra que las oraciones con tópicos vinculantes no están sujetas a estas restricciones que se dan sobre el movimiento sintáctico. Y la razón, suponemos, para que estas construcciones no estén sujetas a estas reglas es que, no involucran movimiento sintáctico. La oración de 30b simplemente involucra formar la oración, vi una película entera mientras la comía, formar esa oración y luego pegarle afuera de la oración el tópico vinculante hablando de la pizza que nos brinda un referente para el clítico la que está dentro de la oración. ¿Ok? Bien, este mismo efecto lo vamos a encontrar en otras lenguas romances. Para empezar, en catalán. Esta oración es básicamente con respecto al libro. Cuando lo hayas acabado te convidaré a cenar. Que traduciéndolo al español suena bastante bien. Con respecto a ese libro, cuando lo termines, te invito a cenar. Y el pronombre, en ese caso el clítico lo, puede referir al nominal libro que está siendo introducido dentro de nuestro tópico vinculante. Y la razón por la que podemos tener esta dependencia es porque no hay movimiento desde dentro de este circunstancial de tiempo, cuando lo hayas acabado, hacia la periferia izquierda de la oración. Simplemente hay una relación anafórica entre el clítico lo y el nombre libro que está siendo introducido en nuestro tópico vinculante. Lo mismo. Ok, tengo dos ejemplos del catalán, pero no importa, esto también aplica en las demás lenguas romances. Consideren el ejemplo otra vez del catalán que tenemos en 32. Esto es básicamente Kant. María obtuvo el título de filosofía sin leerlo. A ver, vamos a tratar de leerlo en español con un tono natural. Kant, María se recibió de filosofía sin leerlo. Es bastante buena la oración. Y la razón por la cual esta oración es aceptable es porque no hay una relación sintáctica entre el circunstancial de modo sin leerlo y el tópico vinculante Kant. Lo único que hay es una relación de carácter anafórico entre el clítico lo y el nominal Kant. Bien. Los tópicos vinculantes tienen otras propiedades que los distinguen de la dislocación a la izquierda con clíticos, y es, por ejemplo, una de esas propiedades es que no pueden aparecer en cláusulas subordinadas. Vimos que con respecto a las dislocaciones con clítico lo podríamos tener en el margen izquierdo de la oración matriz y también en el margen izquierdo de la oración subordinada. En este caso solamente tenemos la opción de tenerlos en el margen izquierdo de la oración matriz, lo que muestra que no tienen una sintaxis dentro de la oración, sino que simplemente son elementos que se pegan por fuera. O sea, podemos tener el par de 33. El diputado Carrasco, creo que prefiero no hablar de ese individuo.
Esa oración es buena porque el diputado Carrasco, que es nuestro tópico vinculante, aparece por fuera de toda la oración. Lo que no podemos decir es 33b. Creo que el diputado Carrasco, prefiero no hablar de ese individuo. Donde el diputado Carrasco está intentando aparecer en el margen izquierdo de la oración subordinada, prefiero no hablar de ese individuo. Pero esta oración suena raro porque, bueno, no podemos tener un tópico vinculante en esa posición. El tópico vinculante solamente puede estar pegado a la oración matriz, a la oración principal. Porque es un elemento que se pega una vez que ya formamos toda la oración. Y el mismo efecto lo encontramos en otras lenguas también. Acá me olvidé de marcar con rojo lo que es el tópico vinculante, pero en este caso sería el nominal la Ana. Y la oración sería algo así como: imagina que Ana, Juan la vio ayer. Juan comió con ella ayer. En ese caso tampoco podemos poner Ana en esta posición, porque Ana es un tópico vinculante y solamente podemos poner tópicos vinculantes en el margen izquierdo de la oración matriz, y no estamos hablando en este caso de las oraciones subordinadas. Y el mismo patrón lo encontramos en italiano con, en este caso, el nombre propio Mario. No podemos poner Mario en la periferia de la oración subordinada, no vendrá. Lo tengo que poner en el margen izquierdo de la oración matriz, en este caso encabezada por el verbo creo. ¿Ok? O sea que ahí tenemos otra propiedad que distingue a los tópicos vinculantes de las dislocaciones a la izquierda con clítico. Bien. Otra propiedad que distingue a los tópicos vinculantes es que no podemos poner uno al lado del otro al principio de la oración, como sí podíamos hacer con las dislocaciones con clítico. O sea, yo no puedo decir algo así como, este es un ejemplo del portugués: el cuervo, el queso, el zorro robó eso a ella. La idea es que el cuervo es retomado dentro de la oración con a ella, el queso está siendo retomado dentro de la oración con el clítico lo, y que, bueno, simplemente no podemos poner un montón de tópicos vinculantes a la izquierda de la oración y luego retomarlos con elementos pronominales dentro de la oración. Y recuerden que esto sí podíamos hacerlo con las dislocaciones de clítico. Podríamos tener muchos elementos dislocados a la izquierda y mientras tuviéramos los clíticos dentro de la oración iba a ser correcta. Bueno, esto no se da con los tópicos vinculantes. Italiano. No, y lo iba a leer en italiano, pero mejor no, para no pasar vergüenza. Tu hermano, María, ella ama a él. Eso en italiano no se puede decir, porque lo que tenemos en este caso son dos tópicos vinculantes, apilados, si se quiere, y luego retomados por pronombres personales dentro de la oración. Esto no se puede hacer con pronombres personales, pero si en realidad tuviéramos clíticos dentro de la oración, esto sería aceptable, porque tendríamos dislocaciones a la izquierda con clítico. Y como muestra el ejemplo de 38, tampoco lo podemos hacer en español, introduciendo incluso estos elementos nominales con elementos preposicionales como hablando de en cuanto a. Yo no puedo decir hablando de Cosmo en cuanto a Eliana, él habló con ella. No tiene ningún sentido decir eso. Bien. Bien, eso es todo por ahora con respecto a los tópicos vinculantes. Lo que tiene que quedar claro con respecto a los tópicos vinculantes es que tienen una sintaxis totalmente diferente a las construcciones con dislocación con clítico. En estas construcciones tenemos movimiento sintáctico. Los tópicos vinculantes simplemente se pegan del lado de afuera de la oración a la izquierda. ¿Ok? Vamos a hablar de otra construcción que involucra el margen izquierdo oracional, y esto es lo que en clases pasadas denominamos focus fronting, de ahora en adelante FF. ¿Ok? Y estos son casos en los cuales podemos tomar un elemento focal de nuestra oración, un elemento que no está presupuesto, y ponerlo en el margen izquierdo de la oración. Y así es como en italiano se puede decir algo así como a Gianni he dado el libro, y esto tiene una interpretación de que a Gianni le dimos el libro, pero no a otras personas. ¿Okay? Hay una interpretación de que si bien le dimos el libro a Gianni, no se lo dimos a otras personas. Hay una negación de las proposiciones alternativas basadas en reemplazar Gianni dentro de esas proposiciones. Lo mismo ocurre en portugués en el ejemplo de 40. Un auto compró Joao,
Y en ese caso, cuando focalizamos un auto, lo que estamos diciendo es que Joao compró un auto y no compró otras potenciales cosas que podrían ocupar la posición de un auto dentro de esta oración. O sea, no es que compró una moto, no es que compró una casa. Joao compró un auto y un auto nada más. Bien. Esta construcción no se da en todas las lenguas romances. No se da, por ejemplo, en francés, y en portugués europeo no se da. Lo que tenemos acá es un caso en el que tenemos construcciones que se dan en el portugués de Brasil y no se dan en el portugués europeo. Y también hay construcciones, otras propiedades que se dan en el portugués europeo y no se dan en el portugués de Brasil. Lo que muestra que estas cosas que llamamos portugués son en realidad distintas lenguas y simplemente las llamamos portugués por una cuestión histórica. Bien. En este caso no tenemos ningún tipo de correlato pronominal, no tenemos ningún requerimiento de que dentro de la oración aparezca un clítico o un pronombre doblando este elemento que aparece en el margen izquierdo. O sea, lo único que tenemos es nuestra oración y un elemento que aparece en el margen izquierdo que se interpreta como foco, y dentro de la cláusula no tenemos ni pronombres, ni clíticos, ni epítetos, ni ningún elemento que esté anafóricamente relacionado a nuestro foco. Lo que tenemos acá es simplemente esta marquita que les pongo acá, que implica que el foco se movió desde dentro de la oración hacia el margen izquierdo. Bien. Y lo que podemos ver, lo que predecimos, si este es el análisis correcto para las construcciones de focus fronting, es que, bueno, si el focus fronting involucra movimiento sintáctico, entonces el focus fronting tiene que estar sujeto a las restricciones de movimiento sintáctico que vimos antes. El focus fronting tiene que estar sujeto a la regla que dice no muevas nada desde dentro de un circunstancial hacia fuera del circunstancial. Veamos si esto funciona. Yo puedo decir algo así como, vi la película mientras comíamos una pizza. Perfecto. El constituyente una pizza está dentro de mi circunstancial de tiempo. Tratemos de sacarlo de este circunstancial de tiempo y focalizarlo en el margen izquierdo. Puedo decir, una pizza, vi la película mientras comía. Bastante mala esa oración. No se entiende muy bien qué estoy diciendo, ni cuáles son las alternativas a esto. Parece ser que esta oración de 42b también está sujeta a nuestra restricción sobre el movimiento sintáctico, por lo que podemos conjeturar que el focus fronting se basa en movimiento sintáctico de la misma manera que la dislocación con clíticos y que la formación de preguntas. El principal debate que se da con respecto al focus fronting es exactamente cuál es la interpretación que se le da a estos elementos focales que se ponen a la izquierda de la oración. Y lo que se suele decir es que el focus fronting involucra foco contrastivo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros habíamos discutido en clases anteriores la distinción entre foco contrastivo, que bueno, yo lo introduje un poco ahora, que es aquel tipo de foco que de alguna manera nos lleva a asumir que existen alternativas negadas a lo que estamos diciendo. Si yo digo, Gianni compró el auto, significa que otras personas no compraron el auto. Significa que Eliana no compró el auto, que Pedro no compró el auto, sino que solo Gianni compró el auto. Okay, esta interpretación de tipo contrastivo. Y eso se opone al foco informativo, que es simplemente aquel foco que no está presupuesto por los hablantes. Aquel constituyente de la oración que no involucra información presupuesta. Ahora bien, veamos un par de ejemplos para ver cómo es que llegamos a concluir que el focus fronting involucra foco contrastivo. Tenemos una pregunta en italiano. ¿Quién ha hablado? Y en italiano se puede responder, ha hablado Gianni, con Gianni que aparece en el margen derecho de la oración en este caso. En este caso no tenemos focus fronting. Y responder de esta manera sin focus fronting a la pregunta de quién ha hablado es correcto en italiano. Y noten que Gianni está funcionando como foco informativo porque es el elemento que no está presupuesto en la pregunta. Nosotros sabemos que alguien ha hablado, no sabemos exactamente quién. La oración de 43b nos informa quién fue esa persona que habló y nos dice que fue Gianni. Gianni no está presupuesto en el contexto previo. Los hablantes no saben que el que habló fue Gianni.
Bueno, el oyente no sabe que el que habló fue... El que pregunta no sabe que el que habló fue Gianni. Esto es foco informativo, entonces. Lo que yo no puedo hacer es, en italiano, responder esta misma pregunta con focus fronting. Y la razón por la que yo no podría responder esta pregunta con focus fronting es porque focus fronting siempre tiene una connotación contrastiva. Siempre, de alguna manera, cuando uso focus fronting, asumo que hay algunas alternativas a esta oración que estoy diciendo y que esas otras alternativas están negadas. Si yo digo Gianni ha parlato, Gianni ha hablado, estoy diciendo que el que habló fue Gianni y que quien habló no fue ni Eliana, ni fue Pedro, ni fueron otras personas. Sin embargo, esta interpretación no es feliz, no es adecuada en un contexto en el cual yo estoy preguntando quién habló, porque no hay un contexto previo que me lleve a establecer un contraste con otros potenciales habladores, si se quiere. ¿Okay? La respuesta para la pregunta de 43A sí o sí tiene que involucrar foco informativo y no foco contrastivo. Entonces, si yo utilizo focus fronting y focus fronting es inaceptable, tengo que asumir que la razón por la cual focus fronting es inaceptable en este contexto es porque focus fronting en italiano siempre involucra foco contrastivo. Lo mismo se observa en otras lenguas. Tenemos el mismo ejemplo en rumano. En rumano se puede preguntar algo así como ¿quién vende calderas? Y se puede responder calderas venden los gitanos, como en 44b. Lo que no puedo responder es los gitanos venden calderas, asignándole, poniendo el elemento focal los gitanos en una construcción de focus fronting. No puedo poner este foco al principio de la oración porque eso involucraría que este foco es contrastivo. Y yo lo que necesito para responder a la pregunta es un foco informativo. Bien, este es el mismo tipo de fenómeno que vimos recién con italiano y de hecho el mismo tipo de patrón se ha observado con respecto al español ibérico. Pueden encontrar ejemplos en su Bizarreta 98 y creo que discutimos unos ejemplos de esto en la primer clase cuando observamos que hay unas diferencias aparentemente entre el español latinoamericano o algunas variedades del español latinoamericano y el español ibérico. Ahora bien, la excepción a esto, esta generalización de que el focus fronting siempre involucra foco contrastivo, parecen darlo lenguas como el sardo y el siciliano. En estas lenguas el focus fronting no necesariamente es contrastivo. O sea, yo puedo responder una pregunta utilizando focus fronting. Por ejemplo, en 45, esto es sardo. Si alguien me pregunta de dónde eres, yo puedo responder de tal lugar soy, poniendo en primera posición, utilizando la construcción de focus fronting con respecto al constituyente que yo esperaría que tenga interpretación de foco informativo. O sea, el focus fronting en estas lenguas, en sardo y en siciliano, bueno, este es el ejemplo del sardo, permite expresar foco informativo, que es lo que yo necesito para responder a la pregunta. Veamos otros ejemplos que llevan a la misma conclusión. Supongamos que alguien pregunta, ¿lo compraste? En estas lenguas, en sardo particularmente, estos siguen siendo ejemplos del sardo, se puede responder algo así como sí, compré. O sí, compré eso. En donde comprar aparece al principio de la oración en la margen izquierda en vez de aparecer en el margen derecho como debería aparecer un foco informativo en esta lengua. Lo que muestra que este focus fronting también porta valor de foco informativo. Crucialmente, que el hecho de que tengamos focus fronting con foco informativo en estas lenguas no implica que el foco informativo sea el único tipo de valor del focus fronting. En otras palabras, el focus fronting en estas lenguas puede expresar tanto foco informativo, como en el ejemplo de 45b, el primer ejemplo de 45b, como foco contrastivo, como vemos en esta oración que acabo de marcar. O sea, si alguien pregunta, ¿lo compraste? En estas lenguas puedo responder, no, lo robé, o robélo, con focus fronting y con foco contrastivo sobre el verbo robar en este caso. Porque la interpretación que estoy introduciendo es que no se robó aquello, que no se compró aquello, sino que se robó. ¿Okay? Estamos negando una proposición, básicamente la proposición en la que algo se compró, y estamos introduciendo la idea de que eso se robó, no se compró.
Bien. O sea que el focus fronting en sardo es ambiguo entre las interpretaciones de foco informativo y de foco contrastivo. Lo mismo podemos ver en variedades de español latinoamericano, como, bueno, ya discutimos en clase, en rioplatense, en el español hablado en Santiago. Si alguien pregunta ¿qué compró Eliana?, yo puedo responder compró una ensalada, pero también puedo responder una ensalada compró. Con focus fronting aplicado sobre el constituyente una ensalada y sin que esto necesariamente tenga una interpretación de foco contrastivo. O sea, el focus fronting en esta variedad del español también puede tener valor de foco informativo. Al igual que en sardo, esto no implica que el focus fronting haya perdido su valor de foco contrastivo. Podemos utilizar focus fronting en nuestras variedades con valor contrastivo. Si alguien nos dice, por ejemplo, Cosmo compró frutillas, nosotros podemos responder duraznos compró Cosmo, indicando que estamos corrigiendo información que la oración previa estaba dada como, bueno, era incorrecta. Bien, pasemos a hablar del margen derecho de la oración. Y vamos a estar hablando de focos todavía. Básicamente lo que dijimos hasta ahora es que los focos que se manifiestan en el margen izquierdo de la oración tienden a ser en las lenguas romances focos contrastivos y que tenemos algunas excepciones en las cuales los focos que se realizan en el margen izquierdo mediante focus fronting se realizan con interpretación de foco informativo. Estos serán el sardo, el siciliano y los dialectos de español latinoamericano. Pero básicamente la generalización es que en el margen izquierdo se realizan focos contrastivos mayormente en las lenguas romances. El margen derecho, por el otro lado, no manifiesta mucha variación. En todas las lenguas romances, lo que vamos a encontrar en el margen derecho son focos que se realizan con ambos tipos de interpretación. Pueden ser informativos o contrastivos. ¿Okay? Por ejemplo, este creo que es el ejemplo que hemos dado antes del italiano. ¿Quién habló o quién ha hablado? Y se puede responder ha hablado Gianni. El foco informativo en este caso es Gianni y aparece en el margen derecho de la oración, aparece a la derecha. Y eso es perfecto, lo que muestra que pueden haber focos informativos en el margen derecho oracional. Por otra parte, también lo podemos utilizar al margen derecho para expresar foco contrastivo. Por ejemplo, se puede decir algo así como la torta la compra Mario. Y esto negaría, con este énfasis que le acabo de dar a la palabra Mario, que otras personas sean los potenciales compradores de la torta. Lo mismo si digo ha llegado Pietro con una entonación enfática, se entiende que el que llegó fue Pietro y que no llegó Cosmo, no llegó Jorge u otra persona. ¿Okay? O sea, en la posición a la derecha de la oración podemos expresar foco informativo y foco contrastivo. Esto manifiesta una interesante interacción más bien, con el parámetro de sujeto nulo. Porque una de las cosas que dijimos en nuestra discusión sobre el sujeto nulo es que las lenguas que manifiestan sujetos tácitos tienen la propiedad que se denomina inversión libre. O sea, pueden tener el sujeto tanto a la izquierda del verbo como a la derecha del verbo. Y la explicación que dimos para esto fue de la mano de la teoría de Pro. Dijimos que hay un requerimiento universal para llenar la posición de sujeto preverbal. Y que cuando ponemos un sujeto preverbal en, por ejemplo, el español, este requisito está satisfecho. Pero que cuando introducimos un sujeto postverbal, lo que necesitamos es introducir otro tipo de elemento en la posición de sujeto preverbal para satisfacer este requerimiento de llenen la posición de sujeto. Y en estas lenguas, este elemento va a ser el sujeto nulo pro. Y esto explicaría por qué lenguas que no tienen sujetos nulos no pueden tener sujetos postverbales. Ahora bien, esto es una alternancia, la alternancia entre sujetos preverbales y postverbales, que obedece simplemente a criterios gramaticales. O sea, es una propiedad de la gramática tener sujetos nulos, y la gramática nos brinda estas dos opciones. Hay sujetos preverbales y sujetos postverbales.
Lo que no nos dice la gramática es en qué contextos, en qué situaciones, con qué valores informativos vamos a utilizar el sujeto preverbal y el sujeto posverbal. Esto nos lo va a decir justamente la estructura informativa. La estructura informativa en interacción con la gramática va a decirnos cómo realizar nuestra oración, dónde tenemos que poner el sujeto en nuestra oración. Y esto básicamente sigue el esquema de 52. En nuestras lenguas de sujeto nulo tenemos ambas opciones, poner el sujeto al principio, poner el sujeto al final. Si ponemos el sujeto al principio, como en 52A, Gianni ha parlato, este sujeto preverbal es información presupuesta. Si ponemos el sujeto en posición posverbal, como en 52B, este sujeto es focal. ¿Por qué es sujeto focal? Porque lo estamos poniendo en posición final, y en la posición final, en el margen derecho. Bueno, en esa posición ponemos cosas que tienen interpretación de foco, ya sea foco informativo o foco contrastivo. Bien. O sea que si tenemos un sujeto que no está en posición posverbal en estas lenguas, se va a entender que ese sujeto no está en esa posición justamente porque no es foco, porque está presupuesto, porque forma parte del conocimiento que tienen hablante y oyente. Y ese va a ser la oración de 52A. O sea, la estructura informativa es la que te dice dónde poner el sujeto. La gramática es la que te brinda las opciones de dónde se podría llegar a poner el sujeto. Bien. Esto es otro ejemplo de cómo la gramática y la estructura informativa interactúan para derivar la forma de las oraciones. Otra cosa que dijimos y sobre la que hice bastante énfasis en clases pasadas es que el constituyente focal, el constituyente que no está presupuesto, carga siempre aquello que denominamos el acento nuclear, el énfasis entonacional en la oración. Y por lo general, bueno, lo dijimos para el español, pero esta es una observación que se ha hecho para varias lenguas, entre ellas el catalán, el español y el italiano. Se ha hecho esta afirmación de que estas son lenguas en las cuales se tiende a respetar cierto molde prosódico. O sea, hay una preferencia porque las oraciones tengan siempre el acento nuclear en la misma posición. Y esta posición es en la última posición, a la derecha. La idea es que vamos a tratar de asignar el acento nuclear sobre el último acento en nuestra cadena sintagmática. Básicamente lo que tenemos en 53. Tenemos toda nuestra oración y dentro de esta oración vamos a tener una palabra, vamos a llamarla acá X0, y esta palabra va a cargar el último acento en la estructura sintagmática y el último acento en el orden lineal, ¿no? Y esta palabra, este último acento va a ser el que reciba el acento nuclear, el acento más prominente, el acento que se percibe como más fuerte. Bien. ¿Cuál es el punto? El punto es que si hay una posición básicamente por defecto para los elementos focales, se puede hacer una predicción, y es que si un elemento que no sea focal va a terminar en la oración en la posición de los elementos focales, si un elemento que no es focal, que está presupuesto, está en la posición final, nosotros vamos a intentar cambiar la posición de este constituyente para que se mueva a una posición que no esté marcada como focal. ¿Se entiende? O sea, un elemento que en el orden canónico, en el orden básico sintagmático, caería al final de la oración. Si ese elemento no es focal y está presupuesto, nosotros vamos a tratar de aplicar operaciones gramaticales que lo muevan a otra posición para que el acento nuclear recaiga sobre un elemento que efectivamente es focal. Por ejemplo, miren la oración de 54A, esta es una pregunta, este es nuestro contexto. ¿Qué le diste a Eliana? Y la respuesta, básicamente el elemento que responde a la pregunta de qué se le dio a Eliana, va a ser el elemento focal en nuestra respuesta. Y nosotros en nuestra respuesta podemos responder algo así como: a Eliana le di el libro. ¿Qué le diste a Eliana? A Eliana le di el libro. En donde lo que hacemos es, el orden, digamos, menos marcado para objeto directo y objeto indirecto sería objeto directo primero, objeto indirecto después. O sea, si respetáramos el orden canónico, el constituyente a Eliana debería aparecer a la derecha del objeto directo del libro. Noten, sin embargo, que el constituyente Eliana está presupuesto, ya está mencionado en la oración previa. Y el constituyente focal es el libro, que debería preceder a el objeto indirecto.
Como yo lo que quiero es que mi constituyente focal sea lo que aparece al final de la oración y reciba el acento nuclear, lo que hago es aplicar otra operación. En este caso aplico dislocación con crítico a la izquierda y saco el constituyente presupuesto a Eliana de esta posición, que es posición focal, y lo pongo a la izquierda de la oración. ¿Okay? Es como que desocupo la posición final de la oración para que el elemento focal, el libro, quede en esa posición. Porque como ya discutimos en clases pasadas, si yo a esta pregunta, ¿qué le diste a Eliana?, la respondo como acá le di el libro a Eliana, esa oración no es una respuesta adecuada a la pregunta de 54a. Si alguien pregunta, ¿qué le diste a Eliana?, yo no puedo decir, le di el libro a Eliana. Lo que sí puedo decir con este orden sintagmático es algo así como 54, el último 54b, le di el libro a Eliana, en donde de alguna manera lo que estoy haciendo es introducir una pausa entre el libro y a Eliana, y esa pausa me permite asignarle el acento nuclear al constituyente, el libro. Noten que hay una diferencia entre esta oración, le di el libro a Eliana, y le di el libro a Eliana. Crucialmente, este segundo caso, esa segunda oración es la que puede servir de respuesta para la pregunta de 54a. Esta segunda oración involucra una construcción que se denomina dislocación a la derecha y va a ser justamente el último fenómeno relacionado con el margen derecho de la oración que vamos a discutir en esta clase. El fenómeno de dislocación a la derecha es básicamente lo que tenemos esbozado en 55. Es muy parecido a la dislocación a la izquierda, o sea, en apariencia, y muchos autores han defendido que es lo mismo que la dislocación a la izquierda, pero hacia la derecha, con el tópico a la derecha de la oración. Pero esto no es cierto, esto es simplemente una descripción que podemos hacer para introducir la construcción. Las oraciones se distinguen y ahora vamos a introducir una distinción que es clave. Pero básicamente es algo muy parecido. Lo que tenemos es, dentro de la oración, tenemos un clítico o otro elemento pronominal. En este caso podríamos tener un sujeto nulo pro. Lo que tenemos dentro de la oración es un elemento que recibe el acento nuclear. Y lo que hacemos es un elemento que que canónicamente debería estar dentro de la oración. Nosotros lo movemos más a la derecha. Una oración fuera de la oración, pero a la derecha. ¿Ok? Y ese elemento va siempre a ser un tópico. La diferencia crucial con respecto a la dislocación a la izquierda es que este tópico que nosotros tenemos en las construcciones de dislocaciones a la derecha no va a ser cualquier tipo de tópico, va a ser un tipo muy especial de tópico, va a ser un tópico que siempre tenga información dada en el contexto previo. O sea, esto tiene que tener siempre información vieja, información que ya fue mencionada, introducida. Siempre tiene que este tópico hacer referencia a algún ente, a algún individuo que ya fue introducido en el contexto previo. ¿Okay? Esto es lo que se denomina familiar topic, pero no es otra cosa que un tópico que tiene información vieja. Las construcciones de dislocación a la izquierda pueden tener información vieja, pero no solamente información vieja, pueden ser aboutness topics, pueden ser contrastive topics. En este caso, sí o sí, el tópico tiene que tener información vieja. Por ponerlo en otra terminología, el conjunto de interpretaciones que realizan las dislocaciones a la derecha es un subconjunto de los tipos de información que expresan las dislocaciones a la izquierda. ¿Ok? Disculpen. Veamos algunos ejemplos. 55a. Una pregunta que nos sirve de contexto. ¿Quién lavó la mamadera? Donde ya estamos introduciendo un referente, la mamadera. Alguien puede responder como en 56b, la lavó mi mamá la mamadera. Donde la mamadera es información vieja, porque ya estaba en el contexto previo. La mamadera aparece después de una pequeña pausa, doblado por un clítico dentro de la oración. Y noten que, si yo digo, la lavó mi mamá la mamadera, el acento nuclear recae sobre este constituyente que es el constituyente que se interpreta como foco de la oración.
O sea, estoy respetando la condición que dice que el foco tiene que ser el constituyente sobre el que recaiga el acento nuclear. Esta construcción, en otras palabras, lo que me permite es, dentro del dominio de asignación del acento nuclear, que sería básicamente lo que estoy marcando ahora, le sigo asignando el acento nuclear a aquello que aparece más a la derecha. Yo lo que hago es tomar un constituyente y moverlo incluso más a la derecha todavía, a una posición que ya está fuera de mi cómputo para asignar el acento nuclear. Entonces este elemento que aparece más a la derecha se pronuncia ligeramente desacentuado. Noten cómo se pronuncia. La lavó mi mamá, la mamadera. La mamadera, de alguna manera, es un elemento que no tiene ningún tipo de énfasis entonativo. Está muy chato en la entonación. Veamos otro ejemplo. 57. A Jorge le regaló un auto mi mamá. Y esto solamente se puede decir si ya vienen hablando de la mamá de antes. Y noten nuevamente que la entonación con la que estoy realizando el nominal mi mamá es muy baja comparada con la entonación con la que realizo el constituyente un auto, que, dado el orden de palabras en esta oración, es el constituyente focal. Bien, la construcción de dislocación a la derecha se atestigua quizá en todas las lenguas romances, al menos en las que han sido estudiadas en detalle. Veamos algunos ejemplos. Este es un ejemplo del sardo. Traducción simple, lo he visto al doctor. Lo he visto al doctor. Donde el acento nuclear se cae sobre visto, el doctor está un poco desacentuado y aparece marginalizado, si se quiere, luego de una pequeña pausa. Repito, lo he visto al doctor. Claro que estoy exagerando un poco la pronunciación para que sea bien, pero le garantizo que en una curva de F0 esto se va a ver. Lo vamos a ver al final del curso cuando veamos un poco de estructura prosódica. Ejemplo de italiano. Lo traigo yo el vino. Nuevamente, elemento enfático, elemento con foco, yo. Lo traigo yo el vino. Y este elemento aparece al final de esta parte de la oración, que es donde asumimos que se computa la asignación del acento nuclear. O sea, el acento nuclear va a caer sobre lo que esté más a la derecha dentro de estos tres palabras que forman, digamos, nuestra cláusula. Y luego tenemos dislocado a la derecha el nominal vino, que queda desacentuado. Bien. Ejemplo del francés. Yo le hablo constantemente a Marcel. Donde, nuevamente, constantemente es el elemento sobre el que recae el acento nuclear, es el elemento focal, y Marcel queda un poco marginalizado, queda desacentuado luego de una pausa, y entendemos que ya venimos hablando de antes de Marcel, es un elemento viejo en el intercambio comunicativo. Bien. De modo similar a la dislocación a la izquierda con clíticos, estos elementos también pueden apilarse. Podemos decir algo en español, algo así como se la compró Eliana la ensalada a Susana, donde el elemento focal es Eliana y lo que hacemos es mover hacia la derecha, si se quiere, los nominales la ensalada y a Susana, los cuales están siendo retomados dentro de la oración con clíticos. Esto lo podemos observar también en italiano. Se lo dará Gianni el libro a Mario, donde estamos poniendo a la derecha, marginalizando a la derecha. Estoy utilizando mucho la palabra marginalización, pero eso es un fenómeno distinto, que no estamos discutiendo ahora. Siempre estamos hablando de dislocación a la derecha. Estamos dislocando a la derecha entonces el constituyente el libro y el nominal Mario, y ambos están siendo retomados dentro de la oración con clíticos. Bueno, en este caso el sujeto Mario está siendo retomado por pro, pero bueno, se entiende la idea. Y como verán, podemos tener más de uno, a diferencia de lo que habíamos visto con los tópicos vinculantes, por ejemplo, que solamente podíamos tener uno. Y al igual que en la dislocación a la izquierda, el orden de los elementos que disloquemos hacia la derecha es, bueno, irrestricto. Podemos poner el objeto directo primero y el objeto indirecto después, el sujeto primero y el objeto directo después, es lo mismo. Podemos, a diferencia de 61, decir algo como se la compró Eliana a Susana la ensalada. Y es perfecto. También podemos alterar el orden de los constituyentes en el ejemplo de italiano, y esto va a seguir siendo una oración buena en italiano. ¿Ok? Último punto. Dijimos sin mucho debate al principio que la dislocación a la derecha se daba a partir del movimiento sintáctico. O sea, lo que tenemos es de alguna manera
la oración, ¿ok? Y lo que nosotros hacemos es tomar un constituyente que está dentro de la oración y ponerlo más a la derecha de lo que nos dice, de lo que tenemos disponible dentro de la estructura oracional. Esa sería básicamente a nivel intuitivo la idea. En español yo puedo decir algo como 65. Al final parece que no lo va a escribir el libro, en donde el libro está dislocado hacia la derecha, y eso no es una oración que podemos aceptar en español. Y lo podemos aceptar porque lo que estamos haciendo es extraer el constituyente, el libro, desde una oración subordinada. Y como vimos en los ejemplos de movimiento anteriores, no hay restricciones para extraer un constituyente dentro de una oración subordinada que funciona como objeto directo, como en este caso. Bien, que funciona más bien como complemento, no es un objeto directo, el verbo es parecer. Pero se entiende la idea. Lo que no podemos hacer es extraer un constituyente si la oración desde la que lo extraemos es, por ejemplo, un circunstancial, como sucede en 66. Yo puedo decir en 65, al final, parece que no lo va a escribir el libro, pero no puedo decir, vi la película mientras la comía la pizza. Y la razón por la que no puedo decir, vi la película mientras la comía la pizza, es que mientras la comía la pizza forma un circunstancial de, acá puse de modo y es de tiempo, circunstancial de todas maneras, y como vimos en nuestra regla anterior, no podemos extraer constituyentes desde dentro de un dominio que es un circunstancial, desde dentro de una frase que funciona como circunstancial, como un adjunto en otro tipo de terminología. Entonces yo no puedo tener dislocación a la derecha a partir de un constituyente como este. Por eso esta dislocación, la construcción de 66, no es aceptable, es agramatical, decimos. ¿Ok? Y esto muestra que la dislocación a la derecha, al igual que la dislocación a la izquierda con clíticos y al igual que el focus fronting, es una construcción para la cual requerimos movimiento sintáctico. Nosotros estamos operando con elementos que forman parte de la oración y simplemente cambiamos su lugar dentro de la oración. Y es distinto a lo que hacemos con los tópicos vinculantes, que en estos casos lo que hacemos es formamos la oración y luego pegamos algo por fuera de la oración, y esa es la razón por la que el tópico vinculante tiene esta posición periférica en el margen izquierdo. ¿Okay? Tiene que haber una distinción entre elementos que deben su posición a operaciones de movimiento, operaciones que son sintácticas, versus elementos que deben su posición simplemente a ser ensamblados, ser combinados por fuera de la oración. Bien, eso es todo por la clase de hoy. Vamos a ver un pequeño resumen. Para empezar, vimos que las lenguas romances tienden a expresar su estructura informativa posicionalmente en los márgenes oracionales, en el margen izquierdo y en el margen derecho. Con respecto al margen izquierdo, discutimos las construcciones de dislocación con clíticos, los tópicos vinculantes y focus fronting. Con respecto al margen derecho, vimos los llamados focos bajos y las dislocaciones a la derecha. También distinguimos entre elementos dislocados cuya posición se debe a una operación de movimiento sintáctico y otros elementos que están dislocados simplemente porque se generan por fuera de la oración. Y ya que se generan por fuera de la oración, aparecen justamente en el margen oracional. Y por último, nuestras observaciones y distinciones se basaron en datos provenientes de diversas lenguas de la familia romance. Bien, eso es todo por la clase de hoy. Algo que siempre me olvido de mencionar es que en las diapositivas tienen las referencias que fueron utilizadas, que fueron mencionadas a lo largo del trabajo, y tienen también la bibliografía que se utilizó principalmente para estructurar la clase. En esta clase en particular, la mayor parte de los ejemplos que utilicé se tomaron de la tesis de Javier Villalba, y la bibliografía que tienen para leer como bibliografía auxiliar es un artículo de Poletto y Bocci 2016. Bien, eso es todo por la clase de hoy y nos vemos la próxima.